No salen de las elecciones del 5 de febrero y les toca organizar presidenciales en agosto. Bienvenida, Presidenta. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, hay cosas que se pueden contar como anécdotas, pero estamos viviendo la realidad. Habíamos nosotros ya, personalmente era la última actividad de la jornada del 5 de febrero, había posesionado a la alcaldesa de Ambato, tuve ese gran honor y dije ya, con esto, ahora sí, arreglar cuentas, a pagar deudas, cerrar convenios. Y no pasaron 48 horas y recibimos la noticia nuevamente de hacer elecciones. Tuvimos que recargar energías y bueno, estamos acá ahora con el personal que con la experiencia que tiene, con todas las lecciones aprendidas, listos para responder a lo que el país espera. Un proceso técnico, un proceso eficiente y con todas las seguridades y las garantías de respetar el voto popular. Habrá procesos de las elecciones del 5 de febrero que todavía no se habrán cerrado, ¿no? Está casi todo abierto, todo abierto, tal es así que las áreas al mismo tiempo están cerrando los contratos, los convenios y abriendo otros que son para estas elecciones. Estamos, sí, con doble tarea trabajando. Para ir entrando poco a poco en materia en lo que tiene que ver solo al trabajo del CNE, el calendario, las inscripciones y demás. Yo de entrada quiero mencionarle algo que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención y me decepciona porque finalmente terminan siendo una suerte de atentados mediáticos en contra de la democracia. Presidente, usted habrá visto y habrá escuchado insinuaciones de periodistas y también de gente que hace opinión de que va a haber fraude y que siembran dudas con respecto de lo que hace el CNE, de lo que ha hecho y de lo que hará. Óscar Ayerbe dijo que hay un sistema venezolano que no sé qué y que van ustedes a propiciar el fraude. Carlos Vera lo dice casi todos los días. Están anticipándose 2 meses antes a denunciar fraude. Opiniones totalmente irresponsables con el país y no contra la presidenta del CNE ni contra la institución, sino contra la democracia del país. Hay momentos en que uno queda estupefacto escuchando barbaridades, cosas irreales, sin una sola prueba de lo que dicen y sembrando dudas en la ciudadanía. No le hacen bien a la institución, no le hacen bien a la democracia, lo cual nosotros rechazamos totalmente, porque sin ningún argumento técnico, simplemente con fábulas, con cosas que se imaginan, porque he escuchado yo aquello que hay expertos que lo dicen, pero hagan la investigación, planteen, hagan foros técnicos y no conversatorios entre dos amigos que piensan que eso está sucediendo. Si no fuera así, en las elecciones pasadas presidenciales, a las 9 de la noche el país estuvo en calma, el ganador fue a celebrar muy merecidamente y el perdedor aceptó antes que nosotros inclusive salgamos a decir que la tendencia era irreversible y que ya podíamos pensar en tener un nuevo presidente. ¿Por qué? Porque el CNE ha dado garantías de transparencia, apertura absoluta para que todo se mire desde cerca y que nos acompañen en un proceso electoral. Lamentablemente hacen uso de su libertad de expresión, pero nosotros no estamos de acuerdo. Pueden opinar, lamentablemente la gente que no conoce, muchos no conocemos a profundidad de cómo son el trabajo del CNE. Tenemos organismos internacionales acompañándonos técnicamente como Naciones Unidas, como la OEA, como la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que no vienen solo ese día a mirar el proceso, cómo se vota, si se empezaron puntuales o no, sino que nos acompañaron en toda la preparación, tanto en la parte informática, logística, procedimental, en los reglamentos, etcétera, y todos han dado su opinión favorable sobre la transparencia de los comicios en el Ecuador. Entonces estas insinuaciones son irresponsables, nada más. Totalmente irresponsables con el país, falsas, y que lo que hacen es sembrar duda, no sé con qué interés, con qué es lo que buscan al final, pero al daño le hacen a la democracia, el daño es hacia la democracia y a la estabilidad política del país. Se han inscrito
ocho binomios presidenciales, entendemos que hay algunas impugnaciones en contra de algunos de ellos, de que no han subsanado todavía pequeños detalles, cosas que pueden ser de forma o de fondo, depende de cómo lo queramos ver, que hay un binomio que no presentó el plan de trabajo, por ejemplo. ¿Hasta cuándo tienen de tiempo las organizaciones políticas como para poder cumplir con todos estos requisitos? Sí, hasta el día de hoy pueden presentar aquellas que en primera instancia, el primer grupo, digamos, que nosotros observamos, mire, escuchaba, sí son situaciones de forma que le faltó firmar el plan de trabajo, pero esa firma es importantísima porque cuando quiera hacer un control político, la ciudadanía, por no cumplir con su plan de trabajo, si no está firmado, simplemente no tendrá validez para poder seguir, por ejemplo, la revocatoria de mandato. Entonces, sí son de forma, pero importantes que tienen que ser considerados. Para hoy, a un grupo se le vence el plazo y ayer también tuvimos observaciones para listas nacionales que asimismo le faltaban firmas de los alternos, declaraciones juramentadas que tienen que completar en las próximas 48 horas. Entonces, depende del momento en que fue tratado, pero estamos dentro de los plazos previstos. Esperemos que estas subsanaciones que tienen que hacerlo, lo hagan en el menor tiempo posible, porque esperamos que para el 6 de agosto ya tengamos todas las candidaturas en firme y así ya puedan entrar a campaña electoral. ¿Podemos saber cuáles son, digamos, los que todavía faltan de subsanar esos? ¿Tiene ese datito? Sí, ayer aprobamos en el Pleno la lista nacional de dos organizaciones políticas, no recuerdo, la una fue de Reto, que tiene que subsanar, la otra es listas nacionales también, porque eso le corresponde al Consejo Nacional, a la matriz, al Pleno, observar, no recuerdo exactamente cuál era, creo que es de... bueno, ya me dan el dato, ¿no? El uno era Reto, sí. Asimismo, binomios presidenciales que tienen que subsanar algunas observaciones que nosotros hicimos el día de ayer, estaríamos esperando para que puedan hacerlo en el tiempo previsto. Hablando sobre el tema de los binomios presidenciales, ¿ya están los 8 legalmente inscritos? No todavía, todavía no han subsanado las observaciones que les hicimos llegar. Hoy es el último plazo a los dos primeros que hicimos las observaciones. El primero era del candidato Villavicencio, ¿verdad? Y el binomio de él, y el otro era de asambleístas nacionales, pero de otro binomio también que se hizo observaciones, también de la Revolución Ciudadana, que también se hizo. Tenemos solamente una objeción a la candidatura del señor Herbas, que ha sido planteado y que también tendremos que resolver. De ahí los otros binomios no tienen objeciones, sino solamente de subsanar en los procedimientos y en los documentos que se presentaron para su inscripción. La otra lista nacional era la de la alianza Avanza Suma, me parece. Ah, pero sí, esa Avanza era, ¿no? Suma es la alianza se llama ahí sí me mató, pero es sí, la alianza sí. la que auspicia la candidatura sí, de Actuemos. exactamente. Sí, también fueron observaciones así mismo pequeñas y creo que consideramos que lo van a subsanar de forma inmediata. Ahora, Presidenta, yo le decía, esta organización de estas nuevas elecciones presidenciales les ha tomado, digamos, como por sorpresa. Yo no me esperaba que el presidente hace un mes exactamente dicte la muerte cruzada, pero técnicamente, profesionalmente, el Consejo Electoral está en capacidad, lo están haciendo como para poder organizar la elección y están en marcha. Sí, técnicamente estamos listos con un bagaje de conocimiento, de lecciones aprendidas que ha sido muy bueno. La ventaja es de que yo siempre destaco el trabajo de nuestros funcionarios. Se termina un proceso electoral, inmediatamente se entra. Al día siguiente que ya cierra el área, por ejemplo, de sistemas o el área de procesos electorales o el área de organizaciones políticas, inmediatamente nos instalamos en un proceso de evaluación de lecciones aprendidas y al mismo tiempo se empieza una discusión de cómo mejorar aquello que había que mejorar. Y por eso estábamos ya con esas ideas, inclusive ya con documentos presentados por las diferentes áreas, y esa experiencia nos da la posibilidad. Aquí lo importante es tener con los recursos, porque podemos tener todo listo, la experiencia, el conocimiento, empezar a hacer esos cambios, inclusive en los equipos, en la
en la programación, inclusive en los procedimientos, pero si no tenemos los recursos a tiempo, eso se viene a complicar y en el riesgo, en este caso, de no poder cumplir con esas actividades. Y eso no depende de ustedes, depende del Ministerio de Finanzas. Así y el Ministerio de Finanzas ya cubrió la deuda que quedaba de las elecciones últimas. ¿Para estas nuevas ha hecho ya las transferencias o no? Hasta el momento tenemos 41 millones de dólares ya desembolsados al CNE, estamos en estos procesos, pero sí hemos necesitado hacer una exigencia porque cuando tuvimos la primera conversación con el señor ministro, le informamos de la necesidad de tener en el tiempo previsto, porque no nos dan a nosotros para poder cumplir con los procesos que tenemos que realizar. Pero hasta ahora hemos recibido, estamos ya contra el tiempo, seguiremos nosotros haciendo los recursos. Lo que nos falta y sí nos preocupa es de que los recursos que necesitan las Fuerzas Armadas se los entregue de forma inmediata, ya que ellos también tienen que cumplir con un proceso de contratación de todo lo que significa la movilización, equipamiento, camiones que no son vehículos normales y sencillos, porque tienen una tecnología especial para salvaguardar la cadena de custodia desde el mismo momento que se realiza la impresión de las papeletas y documentos electorales. Y si estos recursos no se entregan a tiempo, no van a tener esos espacio necesario para poder cumplir con los procesos de contratación. Ahora que usted mencionaba el trabajo de Fuerzas Armadas, las anteriores, yo no me cabe duda de eso, habrán sido las elecciones más violentas que recordamos en la historia, porque hubo candidatos asesinados, hubo brigadistas y demás. Hoy, por la experiencia que ya vivimos en febrero pasado, Presidenta, ¿se está tomando algún tipo de medidas adicionales como para poder garantizar la seguridad de todos quienes van a participar en este proceso? Primero hay que diferenciar dos cosas importantes, porque a veces no son distintas y aisladas, pero sí hay que mirar, diferenciar dos eventos distintos. Las elecciones pasadas, increíblemente, pese a la inseguridad nacional que no tiene que ver con un proceso electoral, el proceso electoral fue uno de los más pacíficos que se ha visto en la historia democrática de nuestro país. Y eso lo conversábamos con la gente de la policía, inclusive con el señor ministro, porque en ocasiones anteriores, si hacemos un mapeo, quema de urnas, repetición de elecciones en juntas, inclusive militares retenidos con las urnas, etcétera, se daban en muchísimos casos en la costa ecuatoriana. O sea, el procedimiento como tal el domingo y posterior al domingo fue ordenado. Total calma. Ajá. Solo hemos tenido que repetir elecciones en Calacalí, pero porque el voto le ganó a todos los candidatos, el voto nulo le ganó a todos los candidatos, pero eventos como estos de incendio de urnas, etcétera, no se dio en aquellas provincias donde nosotros ya teníamos identificado, digamos, con puntos rojos porque era recurrente. No se dio absolutamente nada de eso. Usted vio el Consejo Nacional Electoral, abrió sus puertas inmediatamente, las delegaciones estaban totalmente tranquilas haciendo recuento a donde correspondía. Entonces, el proceso electoral en sí, esa dinámica se dio en total calma, pero sí fue distinto la violencia generada por la inseguridad que se tiene, obviamente, a los candidatos, precandidatos, que lamentablemente, inclusive en la noche anterior al día de las elecciones del 5 de febrero, tuvimos lamentablemente un asesinato de un candidato a alcalde. Entonces nosotros sí lamentamos aquello. Ahora en esta semana estamos preparando ya un convenio más específico con la Policía Nacional para dar seguridad de forma inmediata a los candidatos presidenciales y levantar un perfil de riesgo de los candidatos que podamos identificar como tal, para que la Policía Nacional cumpla con su rol. A propósito de las impugnaciones, hay dos que a mí me llaman poderosamente la atención. La una, porque hay una prohibición expresa que de hecho fue aprobada en consulta popular, que tiene que ver con tener inversiones en paraísos fiscales o empresas offshore. De eso se le señala a Javier Hervas. ¿Qué va a pasar con él con respecto de ese tema específico? Y lo otro, si bien Patricio Carrillo fue censurado por la Asamblea, va a poder estar en la papeleta. ¿Qué va a pasar si es que en un supuesto caso que Patricio Carrillo gane y no va a poder ejercer el cargo para el cual fue electo?
Sí, primero del caso de de la objeción que le hicieron al candidato Hervas, Ujú. nosotros con el área jurídica tenemos que tener mucha responsabilidad de mirar cuáles son las pruebas que se adjuntaron para poder nosotros tomar una decisión. Efectivamente, la Constitución es muy clara y se tiene que cumplir. Tendremos que mirar cómo es que ha sido presentado y el día de hoy seguramente tendremos ya una propuesta para revisarlo y mirar cómo está planteada esta objeción y el Pleno se pueda pronunciar. En segundo lugar, el caso del candidato Carrillo, resulta que él fue destituido por la Asamblea Nacional, pero en ningún momento nosotros hemos recibido la notificación de que se le ha quitado los derechos políticos y que esto esté infirme, y esto lo tiene que hacer un juez para que de esa manera esté inmerso en las inhabilidades que determina la Constitución y de esa manera no pueda participar. La Constitución es muy clara. Cuando un juez le haya quitado los derechos políticos a un ciudadano, este no puede participar como candidato. Este no es el caso del señor Carrillo, y además ya hay un pronunciamiento de la Corte, de la Tribunal Contencioso Electoral para hacer, cuando uno es candidato no está ocupando un cargo público, es la mera expectativa que a futuro podría, en caso de ganar, ir a ocupar un cargo público. En segundo lugar, ya una vez que se den los resultados, en el caso de ser electo, la institución a la que tiene que él desempeñarse tendrá que revisar los requisitos para poder ocupar ese cargo público, y entonces ahí sí las reglas de juego ya no son de carácter electoral sino de otro tipo, administrativos, que le corresponde a la institución donde tendría que presentarse en el caso de ser ganador. Por acá me dicen qué tipo de cuidado se va a tener con respecto del empaque y distribución de las papeletas, que esa fue una de las fallas de la elección anterior. Bueno, en la distribución no, lo que nosotros sí advertimos es que hubo una mala impresión de actas en que se dieron en el Instituto Geográfico Militar. Inmediatamente después de que sucedió, ya se concluyó el proceso electoral, yo le decía, hicimos una evaluación, mejoramos los procedimientos de control, incluso con el IGM, más procedimientos con garantías de que tanto de la contraparte del CNE y el Instituto Geográfico Militar podamos tener la certeza de que todo va a salir en regla y no tengamos estos contratiempos. Ahora, la distribución de los papeletas y documentos electorales asume esa responsabilidad de las Fuerzas Armadas desde el mismo momento en que empiezan a producir en el Instituto Geográfico Militar, porque tenemos seguridad interna y el personal que trabaja siempre tiene esas reglas de trabajo para que no haya ninguna duda sobre aquello. Entonces, desde que se producen las papeletas y los documentos electorales hasta cuando ya se cierran oficialmente un proceso electoral o los comicios, las Fuerzas Armadas hacen su retiro, y eso es lo que nos da la garantía de la cadena de custodia, que no es el término adecuado, nos han dicho jurídicamente, pero la gente ya se ha acostumbrado a ver que no se descuida un solo momento durante todo este trayecto. ¿Cómo queda organizado también el voto en el exterior? Bueno, tenemos una comunidad muy importante de ecuatorianos que viven tanto en el continente americano, en el norte, centro y sur también, por supuesto, y en el resto del mundo, en Europa sobre todo, tenemos una comunidad tan importante de compatriotas. ¿Cómo se va a votar en el exterior y cómo están coordinándolo con nuestras delegaciones afuera? Sí, en esta ocasión, debido a los tiempos que no nos dan absolutamente nada, yo conversé informalmente, nos encontramos con un grupo de migrantes y decían, pero ¿por qué no hacen de forma presencial y con las papeletas? Y yo les explicaba así muy sencillo, es imposible que los tiempos que nosotros tenemos, tanto para la producción de las papeletas, integración en los kits electorales, la distribución a nivel mundial en todos los consulados donde se da el voto presencial, dentro del calendario electoral sería imposible llegar, y estaríamos nosotros poniendo en riesgo el derecho de participación de los compatriotas en el exterior. Y la alternativa que nos queda, porque la ley nos ampara para ello, es el voto telemático, es el voto por internet, que ya lo hicimos una experiencia piloto y nos fue excelentemente bien. Totalmente transparente, ahí no hay lugar a ningún tipo de fraude ni alteración de la decisión del ciudadano.
Miren, es muy fácil comprobar aquello. Si es que alguien quisiera hacer una auditoría, se podría hacerlo primero porque este sistema, este software que ha sido diseñado, ha sido por la ESPE. Además es conocimiento de ecuatoriano, ¿no? De producción nacional. Es un software desarrollado por profesionales nosotros, exacto, por la bien, ESPE. qué bueno eso. Ahora es lo que vamos es ampliar ese servicio que nosotros ya lo tuvimos. Y digo, tuvo mucho éxito. Porque en las elecciones pasadas, donde hicimos un ejercicio piloto, se inscribieron alrededor de 23.000 compatriotas, y de los cuales votaron alrededor de 17.000. Una participación altísima con esta forma de votación. Sabemos que a veces es la brecha digital, el desconocimiento puede afectar, pero hay que tomarlo siempre por el lado positivo. De forma presencial, nosotros tenemos 409 empadronados a nivel de todas las regiones, y de los cuales apenas el 30% acude a votar, pese a que nosotros damos todas las facilidades del caso. Ahora tenemos la expectativa de que ese porcentaje de participación con este mecanismo de votación se pueda realizar en un número más alto. Quiero tomarme un minuto solamente para decir cómo funciona esto. De los 409.000 electores que tenemos, compatriotas empadronados, habilitados para votar, que no es obligatorio, es facultativo, todos ellos pueden votar de forma telemática, pero hay una segunda condición: tienen que inscribirse. ¿Y para qué inscribirse? Porque les llega una clave, ¿no es cierto?, y tienen acceso a la plataforma el día de la votación y así emitir su voto. ¿Todo en la web del CNE? Todo en la página web del Consejo Nacional Electoral, que es muy fácil hacerlo, es muy sencillo, y el día de la votación también será esto muy sencillo, y van a tener que votar para binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior de acuerdo a su circunscripción, y la consulta popular del día Suní. Pero insisto, es importante que se registren, más allá de que que ya deben estar empadronados. La segunda paso es registrarse para poder votar. De una forma muy gráfica para decir, es como cuando uno abre una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria a través de la página web, y tiene acceso, y solo uno puede tener ese acceso para poder hacer transferencia de dinero. Es lo que yo les decía. Ahora, a diferencia de esto, en vez de transferir dinero, lo que uno es depositar el voto. ¿Cómo se hace para informarles a los compatriotas que están fuera de que pueden hacerlo y a través de este sistema? Sí, nosotros ahora tenemos dentro de nuestro presupuesto para que la difusión sea más agresiva, tengamos mucha presencia a través de los consulados en primera instancia y en algunos medios locales, pero sobre todo haremos uso de las redes sociales, donde más nuestros compatriotas, y bueno, ahora uno se entera más por redes sociales que por otros mecanismos tradicionales. Entonces tendremos una campaña informativa tanto de cómo inscribirse, luego capacitar cómo tienen que votar, para que podamos nosotros garantizar ese derecho de participación. El tema de la campaña, entiendo que la campaña como tal va a durar apenas 7 días, ¿no? Correcto, 10 días, va 10 días en del agosto. 8 al 17 de agosto. ¿Qué pasa con las campañas anticipadas? ¿Ustedes pueden controlar, por ejemplo, pauta en redes sociales, plataformas digitales y demás, o eso está por fuera del control? A ver, nosotros estamos controlando todo lo que son vías, vallas, medios escritos, prensa, televisión, radio y plataformas digitales, o sea, medios digitales, que no es lo mismo que redes sociales. Ya, okay. Pero nosotros no podemos controlar los contenidos en redes sociales porque tenemos la prohibición por la Corte Constitucional, en el sentido que no tenemos esa potestad de los contenidos. Lo que sí se puede controlar es la inversión que se puede hacer en el pautaje en redes sociales, que es muy distinto. Entonces, lamentablemente hemos visto que en redes sociales ya se está difundiendo y alguna forma de hacer campaña a través de videos que se circulan por WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero esos contenidos nosotros no podemos controlarlo. Muy bien, entonces está por fuera del control del CNE el tema de pauta en las web, por ejemplo. En las páginas web que son medios digitales, sí nosotros podemos controlar. Pero si es una página cualquiera, no. Cualquiera no, que no Porque esté yo calificada. ayer me encontré, estaba en un buscador, entré a un buscador de internet
y me encontré con esto de Jan Topic, ¿no? Estoy en un buscador de internet. Esto no tienen ustedes capacidad de controlar. No, no, en redes sociales no. En Ya. redes sociales no. En los medios digitales sí, que son oficialmente reconocidos por nosotros, tendríamos que estamos monitoreando aquello, Ujú. ya sea por nuestras delegaciones provinciales o por una empresa que será contratada para el efecto. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y usted de ley me va a zafar de la duda, presidenta. Las elecciones son el 20 de agosto, ¿no es cierto? Sí. Primera vuelta y elección de legisladores. Supongamos que no hay segunda vuelta, supongamos. ¿Cuándo se posesionarían las nuevas autoridades? En cuanto nosotros tengamos ya en firme las dignidades, ya sea de asambleístas, en este caso serían todos los asambleístas, y podamos nosotros decir ya oficialmente se ha cerrado el escrutinio de las asambleístas para que puedan constituirse y autoconvocarse como corresponde, o nosotros poner la fecha para que puedan tener la primera sesión la Asamblea Nacional. Pero depende de los trámites, cómo se los debe ser. Claro, eso depende. Depende, porque se ha dado el caso que Ajá. incluso cuando el 24 de mayo es la posesión de la Asamblea Nacional y de El 24 presidentes, 14 claro, asamblea. en 10 época días antes. regular, Ajá. pero en las elecciones pasadas, no las últimas, sino las primeras que me tocó organizar, lamentablemente algunas alcaldías no resolvían los recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. 2019, recuerdo así bien. pasó. Ajá. Entonces, y también el tema del Consejo de Participación Ciudadana, también la primera vez que organizamos se extendieron más allá del 14, que es, digamos, una fecha límite o de mayo. Tuvimos que esperar la resolución de los recursos para poder entregar credenciales, que es el habilitante para posesionarse. Pero lo ideal sería que, por ejemplo, en el caso de que sí haya segunda vuelta, que sería el 15 de octubre, o sea, pasaría agosto, septiembre, octubre, la asamblea ya pueda estar funcionando, pues, porque no puede seguir el país sin parlamento. Tendríamos que ver, claro, tendría que funcionar ya la asamblea, nosotros tendremos que mirar eso, a ver cómo resulta los recursos y cuántos de esos estén en firme, o todos deben estar en firme para nosotros poder entregar las credenciales. El debate, se ha conformado ya un comité que es el que se va a encargar de organizar el debate, de hacer las preguntas, los temas, etcétera. Tendrán que elegir un moderador o moderadora, ojalá sea mujer, ojalá sea moderadora. Ahora hay la mitad de candidatos que en el 2021. Hubo 16, hoy hay 8 binomios. ¿Van a ser un solo debate entre los 8 aspirantes o podrían dividir en 2 grupos de 4-4? Creo, vamos a hacer un solo debate entre los 8, creo que es ya más manejable a tener 16 candidatos, y también en los procedimientos y el reglamento seguramente se va a revisar, más que el reglamento, el protocolo de debates, que es el paso a paso, y nosotros hemos visto que si es necesario, tuvimos muchas opiniones, críticas que estaban muy válidas, de que no fue tan dinámico, no hubo esa contraposición de ideas, réplica contra réplica. Estamos mejorando, vamos a mejorar aquello, y hay la posibilidad y habrá el tiempo necesario para que se pueda interactuar de mejor manera entre los candidatos, y de esa manera la ciudadanía también pueda mirar con un proceso más dinámico, más amigable con la gente, y bueno, vamos a hacer un buen trabajo. Seguimos nos siguen dando asesoría Naciones Unidas, expertos de otros países que han estado en esta dinámica, y como todo mejora, estamos trabajando también en estas mejoras para que sea un evento cívico bonito y que se pueda recordar y que dé la posibilidad, sobre todo, de que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos. Bien, se nos va terminando el tiempo, un minutito nada más. Le quería preguntar, presidenta, la elección anterior, que fue, digamos, muy normal, coincido con eso, respetuosos además del resultado que se dio en las 24 provincias, en los 221 cantones y demás, y en la consulta popular, por supuesto. Pero hubo alguien que sembró dudas, y ese alguien fue el consejero Pita. Habló de un centro clandestino, lanzó una denuncia acompañado con medios de comunicación. ¿Cómo se procesó eso al interno en el Consejo Electoral y cómo le cayó a usted eso? Que sea un consejero el que empiece a generar dudas sobre lo que hace el CNE.
Ya se imaginará cómo fue la crisis que se generó internamente. No es nada bueno saber de que se empieza a generar dudas de un proceso que lo trabajamos con mucha responsabilidad. Sin embargo, tuvimos la oportunidad y sucedieron dos eventos que lamentablemente no se han difundido lo suficientemente para que la ciudadanía conozca. Primero, como presidenta, pedí la investigación de la Fiscalía para mirar qué efectivamente es lo que sucedió. La Fiscalía ya se pronunció sobre esto y en su dictamen manifiesta de que no hubo ninguna alteración de los resultados y que cualquier situación ajena a eso que se podría sospechar, sigue su investigación, pero los resultados que se dieron referente a la consulta popular no fueron alterados. Y eso se empata perfectamente a lo que nosotros como autoridades electorales y exactamente en la Junta Provincial Electoral del Guayas, lo que hizo es, si es que había esa sospecha que se estaban alterando los números del escrutinio de la consulta popular, ya se habían contado como alrededor de 22,000 votos, lo que tomó la decisión la Junta es abrir las urnas y contar voto a voto nuevamente todas las urnas que se habían contado, y efectivamente los números se mantuvieron tal cual como se había subido. Entonces tal alteración de votos y de un posible fraude no fue totalmente desmentido, y quedó una vez más claro de que el Consejo Nacional Electoral en todas las delegaciones actuó con absoluta transparencia, respetando el voto de los ecuatorianos. Y así seguiremos con esta mística y estamos preparados para ello, pero no queremos hacerlo solos. Siempre hemos estado acompañados de organismos internacionales, no solamente el día de las elecciones, sino antes, y así lo estamos haciendo, de las organizaciones políticas. Ahora mismo tienen la posibilidad de presentar auditores en las áreas que quieran para que miren desde dentro, desde cerca del CNE, de cómo estamos preparando estas elecciones como garantía de transparencia.